Pregunto, ¿se escucha bien mi voz? Gracias, Ángela. Gracias, Ricardo. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar la civilización griega y romana, las llamadas civilizaciones clásicas. Hola, Helen, ¿qué tal? Pero según el horario, por lo que estoy viendo yo, empieza 10:05, ¿verdad? 10:05 es horario, ¿no? Muy bien, entonces 10:05 en punto, empezamos. Volvemos a las 10:05. Simplemente quería dejar todo listo. 10:05 en punto, regresamos. Muy bien, chicos, 5 en punto.
10:05 en punto, ahora sí empezamos la clase. Ahora sí empezamos la clase. A ver, todos comenzamos, ¿eh? Ya. A ver, comencemos con Grecia. Grecia es una de las civilizaciones clásicas junto con Roma. Grecia se desarrolla en Europa de Oriente. Grecia se va a desarrollar sobre todo en esta zona, que está aquí, que se va a denominar Península Balcánica. A esta región de Grecia se le llama Grecia peninsular. Vamos a hacer nuestra primera anotación. Grecia peninsular. Ya está. Grecia peninsular es la primera área del mundo griego, su área más importante, su área nuclear, su área de mayor desarrollo. Está formada por la llamada península de los Balcanes. Es en la península balcánica donde se encuentran las ciudades o polis más importantes de Grecia, como por ejemplo Esparta, Atenas y Tebas, que fueron las tres grandes potencias. Cada una de estas ciudades va a tener un periodo en que fue la dominante del mundo griego. Cada una de estas ciudades va a tener en un momento dado su hegemonía, su dominio, su época de esplendor. ¿Ya? Esa es la primera región de Grecia llamada Grecia peninsular. La segunda región griega se llama Grecia insular. Insular. Y la Grecia insular está configurada por las islas del mar Egeo. Los griegos van a colonizar el mar Egeo y van a poblar sus diversas islas, como la isla de Delos, de Rodas, de Naxos, de Lesbos. Y a esta zona, configurada por las islas del mar Egeo, vamos a dibujar a esta zona, configurada por las islas del mar Egeo, se le llama Grecia insular. La isla más importante es la isla de Creta, y esta isla es trascendental, porque en la isla de Creta surge la primera civilización de Occidente. En la isla de Creta surge la primera civilización de Europa, la cultura cretense. Vayan aprendiendo, la cultura cretense. Los cretenses son la primera civilización de Europa y se desarrollaron en Grecia insular. Esta es la segunda región de los griegos, ¿ya? Chicos, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Pregunto alguna duda? ¿Todo está claro? Por favor, verifiquen para ver si me están escuchando. ¿Hasta ahí, chicos, todo claro? Pregunto yo. ¿Puedo seguir con la explicación? Muy bien. La tercera región griega se va a llamar Jonia. Y simplemente la marco. Jonia. Bueno, qué mal pulso de Jonia. Y tienes que saber que Jonia está formada por toda esta zona de aquí. Jonia viene a ser la costa occidental de Asia Menor. Las costas de Asia Menor, eso viene a ser Jonia. Los griegos estuvieron presentes en Asia, lo que actualmente es Turquía. Los griegos poblaron la costa occidental de Turquía y la llamaron Jonia. Jonia viene a ser, repito otra vez, las costas occidentales de Asia Menor. Voy a escribir. Jonia es Asia Menor. Y ahí los griegos van a fundar importantes ciudades, siendo la más conocida, por supuesto, Mileto. Mileto fue la ciudad más famosa, porque ahí surgió la filosofía. Ahí aparece el primer pensador del mundo, que es Tales de Mileto, por si acaso. Esa es la tercera región de Grecia, la Grecia asiática, Jonia. Sin embargo, luego los griegos se van a expandir hacia lo que actualmente es Italia, hacia Italia. Esta región colonizada por los griegos, en lo que actualmente es el sur de Italia, fue llamada Magna Grecia. Y ahí los griegos van a fundar importantes ciudades como Siracusa en la isla de Sicilia, o Síbaris y Tarento en la zona de Nápoles, el sur de Italia. Los griegos llamaron al sur de Italia Magna Grecia. Y entonces ahí tenemos las 4 regiones griegas. ¿Cuáles son las 4 regiones griegas? Grecia peninsular, formada por los Balcanes.
Grecia insular, formada por las islas del mar Egeo, Jonia, que es Asia Menor, y Magna Grecia, que es el sur de Italia. Tú tienes que dominar esas 4 regiones griegas, esas 4 regiones griegas. Chicos, ¿se entendió? Verifiquen, por favor, verifiquen si se entendió para poder acabar el tema de la ubicación y pasar a los aportes. Si se entendió, escriban Go, que significa siga usted. Si quieres que repita, escribes retro y yo repito rápidamente. Ok, Antonio, gracias, gracias. Entonces, ahí están las 4 regiones griegas. Por otro lado, ¿cuáles son los aportes griegos más importantes? Qué mal pulso. Los aportes griegos más importantes son la democracia. La democracia nació en Atenas. Helen dice una retro. Helen son 4 regiones griegas. Península Balcánica, primera región. Islas del Mar Egeo, segunda región. Asia Menor, tercera región. Y sur de Italia, cuarta región. Esas son las 4 regiones griegas, estimada Helen. Esta región se llama Grecia peninsular por la península balcánica. Esta región se llama Grecia insular porque son las islas del mar Egeo. Ínsula significa isla. Jonia es Asia Menor y Magna Grecia es el sur de Italia. Son las 4 regiones griegas, estimada Helen. Ya está. Aportes. En Grecia nace la democracia y la democracia nació en Atenas. El creador de la democracia es un político ateniense llamado Clístenes. Clístenes creó la democracia griega, que es distinta a nuestra democracia. Nuestra democracia, hijo mío, es una democracia representativa. Tú eliges a tus representantes en el Parlamento, Consejo Andinos, gobiernos regionales y, por supuesto, a tus representantes en la presidencia. Es representativa. Sin embargo, la democracia griega es directa. Los ciudadanos en la Asamblea Popular votan directamente por la aprobación de leyes o por la declaratoria de guerra. Ni tú ni yo votamos por las leyes. Eso lo hace el Congreso, que nos representa, porque votamos por ellos, bien o mal, pero votamos por ellos. Sin embargo, en el mundo griego, los ciudadanos, que eran 40.000, se presentaban presencialmente en la Asamblea Popular y votaban directamente por las leyes y por la declaratoria de guerra. Así que a diferencia de nuestra democracia, que es representativa, la democracia griega es directa. Primera diferencia. Además, la democracia griega es una democracia exclusiva para los varones ciudadanos. Solamente el varón ciudadano puede tener derechos. Es una democracia excluyente. ¿Quiénes no pueden tener derechos? Las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Repito, mujeres, esclavos y extranjeros son los grupos excluidos de la democracia griega. Recordemos eso, ¿ya? Aparte de eso, debes saber de que en Grecia nació la filosofía con Tales de Mileto, la lógica con Aristóteles, nacen los géneros literarios como la comedia, la tragedia, la dramaturgia, que es el teatro. Esto lo has visto en literatura, con tu profesor de literatura que te habla del teatro griego, ¿no? Sófocles, Esquilo. La estética es la rama de la filosofía que estudia el arte, que estudia la belleza. Tratan problemas como la belleza. Y viene una pregunta de examen, ¿qué es la belleza para los griegos? Y para los griegos la belleza era la simetría, la proporción, la simetría matemática entre las partes del cuerpo. Incluso un escultor llamado Polícleto llegó a decir que la talla perfecta equivale a 7 cabezas. Es decir, si tú quieres saber si tienes el cuerpo perfecto, mídete la cabeza, multiplícala por 7 y esa debe ser tu altura. Esa debe ser tu altura. A esto se le llama el canon de las 7 cabezas. La oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia, también llamada retórica. Los Juegos Olímpicos. Bueno, el término correcto sería Juegos Panhelénicos. El término correcto sería Juegos Panhelénicos. Los Juegos Panhelénicos son los juegos donde los griegos se reunían para competir por la gloria deportiva.
los juegos panhelénicos. Por si acaso, los griegos también se les llamaba helenos. Los juegos panhelénicos reunían a todos los griegos, los cuales se reunían en la ciudad de Olimpia para hacer un certamen deportivo en honor a Zeus, los Juegos Olímpicos. Solamente los hombres podían participar, desnudos participaban, y solamente los hombres participaban del teatro. Así que en Grecia había una condición de desprecio por la condición femenina, eran misógenos, pues. Y el método científico. Los griegos son los padres de las grandes ciencias. Si bien la geometría nació en Egipto, el padre de la geometría es griego, Euclides. Si bien la matemática nace en Mesopotamia, el padre de la matemática formal es un griego, Pitágoras. ¿Por qué los griegos son los padres de las ciencias? Porque van a introducir algo que otros pueblos no introducieron, las demostraciones de sus teoremas. Al introducir la demostración, ellos son los padres del método científico. Ya está, listo. Chicos, se acabó esta primera PPT. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pregunto, chicos, ¿se entendió esa primera PPT? Germán, claro que sí, el padre de la historia es Herodoto, de Halicarnaso. Es un tema del que hablamos la primera clase, y él es el padre de la historia porque fue el primero en investigar el pasado, queriendo comprenderlo y no narrarlo. ¿Por qué se llaman helénicos? Porque dicen descender de un héroe llamado Heleno. ¿Ya? Listo. ¿Alguna preguntita más? ¿O sigo? Tú dirás. ¿Puedo seguir? ¿Alguna pregunta más o puedo seguir? Tú dirás, tú dirás. Ya, seguimos. Periodos históricos. Hablemos de los periodos pre-helenos. Hay dos culturas o dos civilizaciones que no son griegas propiamente dichas. Ellas surgen antes del desarrollo griego, pero sientan las bases para la civilización griega. Las culturas que sientan las bases que preceden al desarrollo griego son la cultura cretense y micénica. Por eso se les llama civilizaciones pre-helenas. Pre-helenas. Son las que preceden al desarrollo griego. Los cretenses, también llamados minoicos, voy a escribirlos. Los cretenses, también llamados minoicos, son recontra famosos porque ellos son la primera civilización de Europa. En la isla de Creta, los arqueólogos han encontrado ruinas de sus palacios, hasta 7 palacios, siendo su palacio más grande el Palacio de Nosos. Se escribe así, Genosos. En algunos libros sale con K, Canosos. Muy bien, el Palacio de Nosos. Este palacio enorme tenía más de 700 habitaciones y zonas donde había hasta 4 pisos. Sus caminos eran corredores intrincados, construidos en forma de un laberinto. Se cree que este palacio inspiró la famosa leyenda del laberinto del Minotauro. Minos es un rey que posiblemente no existió. Está asociado a la leyenda del Minotauro, bestia criada en el laberinto de Creta. Ya está. Debes saber que el poder de los minoicos, al estar en una isla, se basaba en el dominio de los mares. Conquistaron a otras islas, las sometieron y las obligaron a crear o a pagar tributación. Así que los minoicos crearon un estado expansivo en el mar, un imperio marino. ¿Y cómo se llaman estos estados basados, cuyo poder se sustenta en el dominio de los mares? Talasocracia. ¿Sí? La talasocracia, que significa gobierno de mar. Ellos son la primera talasocracia de la historia. Acá tenemos un bello fresco hallado en el Palacio de Nosos que representa la tauromaquia, un juego entre dos grandes atletas que solían saltar sobre los lomos de un toro en plena embestida, un juego de lo más extremo. El toro venía hacia ti, tú saltabas y dabas un volantín sobre él. Muy bien. Tradiciones minoicas. Ya está. Hijo mío, ya está. Se entendió todo esto. Y ahora debes saber que esta cultura llamada cretense va a desaparecer.
Y la cultura cretense, se me olvidó, la cultura cretense ha desarrollado las primeras formas de escritura en Europa, la escritura lineal A y la escritura lineal B. Ya está. La escritura lineal A es una escritura de tipo cretense con caracteres jeroglíficos que hasta ahora no ha sido descifrada. Pero esta escritura jeroglífica compleja dio paso a un segundo tipo de escritura, más sencilla, con signos más fáciles de realizar, la escritura lineal B. Y la lineal B sí ha sido traducida, la lineal A todavía no, ¿ya? Pero son las formas más antiguas de escritura en Europa desarrollada por la cultura minoica. Entonces, retroalimentación. La cultura minoica es la primera civilización de Europa. Su palacio más imponente es el Palacio de Nosos, que tiene el aspecto de un laberinto. Desarrollaron las primeras formas de escritura, lineal A y lineal B. Y la cultura minoica sobresale por ser el primer estado cuyo poder se basaba en el dominio de los mares. ¿Cómo se llama ese tipo de estados? Talasocracias. ¿Cómo acaba la cultura minoica invadida por un pueblo guerrero y más fuerte llamado los aqueos? Los aqueos, un pueblo de origen indoeuropeo, llegan e invaden y destruyen a la civilización minoica. Todo acaba con la invasión aquea. Chicos, hasta ahí, ¿todo está claro? Pregunto. Vamos, vamos, verifica si todo está claro. Muy bien, Estela. Muy bien, Geraldine. Listo. Pasamos al siguiente periodo, llamado periodo micénico, que es el periodo de los aqueos. Gracias, Clarita. En el periodo micénico, los aqueos van a ser el pueblo predominante. Los aqueos van a vivir en esta zona, fíjate en el mapa. Fíjate en el mapa. Si los minoicos viven acá, los aqueos viven aquí. A esta región se le llama el Peloponeso. El Peloponeso. Esta es la zona, voy a marcar otra vez. Esta es la zona donde viven los aqueos. Ahí se establecen los aqueos. En esta región llamada el Peloponeso, el sur de los Balcanes. Ahí los aqueos construyeron grandes ciudades, ciudades como Argos, Pitos, pero su ciudad más poderosa fue una ciudad llamada Micenas. Y esa ciudad le da nombre a todo el periodo micénico. Cuando tú escuches micénicos, estamos hablando del periodo de los aqueos, cuya ciudad más famosa fue Micenas. Según la tradición, el rey de Micenas más poderoso se llamó Agamenón. Aquí está Agamenón, la máscara de Agamenón. Y Agamenón, según la tradición, dirigió a los aqueos para destruir una ciudad, la gran rival de los aqueos, Troya, dándose la famosa Guerra de Troya. Ahí está, Guerra de Troya. Si te preguntan en tu examen cuándo se dio la Guerra de Troya, periodo micénico. Troya es una ciudad que se pensó que no existía, pero existió Troya y se ubicó acá, en las costas de Turquía. Troya se ubicó en Turquía, en las costas del Mar Negro que está por aquí. ¿Y cuál fue la causa de la guerra? Bueno, según la Ilíada, bueno, la literatura es hermosa, pero es ficción, ¿eh? Según la Ilíada, hijo mío, la causa de la guerra fue el rapto de Helena. ¿Verdad que sí? El rapto de Helena de Troya. Pero para la historia esa es una causa ridícula. Es imposible que dos estados se peleen por una mujer bonita. Hay mujeres bonitas por todos lados, ¿eh? Así que, hijo mío, la causa de la guerra de Troya no puede ser el rapto de una mujer. Es ridículo en términos históricos. Las guerras entre dos estados se dan por zonas comerciales, hegemonía, temas de política. Y cerca, Estelita, cerca. La causa de la guerra de Troya fue el dominio del Mar Negro, que está por acá. El Mar Negro estaría por acá. Eso sería el Mar Negro. Y la pregunta es, ¿y por qué el Mar Negro era tan importante? Porque es un mar muy rico en metales. Tiene un montón de metales, cobre y estaño. Así que los aqueos se metían por ese estrecho que está acá y se metían al negro para poder explotar las zonas cupríferas, o sea, de cobre de la zona.
Los troyanos no querían que estos pueblos foráneos exploten estos recursos estratégicos y les cerraron el paso, dándose la famosa guerra de Troya. Así que no fue el rapto de Helena, fue el control del Mar Negro y la ruta de los metales. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen si se entendió. Verifiquen si se entendió. Excelente. Muy bien. Sin embargo, hijo mío, los llamados micénicos van a ser aplastados por otros pueblos indoeuropeos que van a llegar y van a destruir su civilización, los dorios, jonios y eolios. Lo que tienen en común estas tres tribus, es que son indoeuropeas. Y ellos llegan e invaden Grecia, dando origen a un nuevo periodo llamado periodo oscuro. Es el periodo de dominio de los grupos dorios, jonios y eolios. Te cuento, los dorios, que es el grupo indoeuropeo más fuerte físicamente, tú sacabas un dorio porque era un tipo altísimo y fornido. Chicas, yo les pregunto, si ven un montón de peruanos y entre los peruanos hay un alemán, ¿sacas al toque quién es alemán, sí o no? Por su talla, su corpulencia, porque son blancones, pues, y con ojos azules. De igual manera tú sacabas al toque quién era un dorio, un tipo muy fornido, corpulento, fuerte, físicamente superior. Los dorios, que es la tribu de los guerreros, van a introducir a Grecia el hierro. Con sus armas de hierro aplastaron a los aqueos. Los aqueos son aplastados por los dorios. ¿Eh? Se cree que son los dorios los que destruyeron la ciudad de Micenas. Y los dorios se acentúan en el Peloponeso, ya sabes qué es el Peloponeso, aquí, y los dorios fundan Esparta. Los dorios van a ser los futuros fundadores de Esparta. Los jonios van a ser los futuros fundadores de Atenas y los eolios son los futuros fundadores de Tebas. Las migraciones de esas tribus indoeuropeas van a permitir en el futuro la formación de estas importantes ciudades. ¿Ya? Así que recuerda, periodo oscuro, migración indoeuropea de tres tribus. ¿Cuáles son? Dorias, jonias, eolias. Y los dorios introducen la forja del hierro. Muy bien. Chicos, ¿puedo subir el level o ahí nomás? Tú dirás. ¿Puedo subir el nivel un poquito o ahí nomás? Ya. Buena, Ricardo. Subo el nivel. Debes saber que en esta época de migración y de conflictos por tierras, las fuentes escritas desaparecieron. La escritura dejó de ser trascendente porque la gente está luchando por su vida, por subsistir. Es una época de violencia y de trastornos y de conflictos. Así que las fuentes escritas desaparecen y hay muy poca información para reconstruir este periodo. Y yo te conté en la primera clase que donde no hay fuentes no hay historia. El historiador no puede especular ni decir, pudo haber pasado, no, te destruye la crítica académica, te aniquila. Así que, hijo mío, este periodo, como carece de fuentes, es un periodo desconocido y por eso se le llama periodo oscuro. Oscuro por la falta de información, por la falta de fuentes escritas. No, 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 Germán. Los pueblos del mar son otro grupo responsable de la destrucción de los hititas y los filisteos. Ya, los pueblos del mar destruyeron a los hititas y a los filisteos. Son otro grupo étnico, ¿eh? Poco estudiado, poco conocido, porque también no hay fuentes. No hay fuentes. Muy bien. Muy bien. Una vez que hemos corregido ese error que tenía nuestro amigo Germán, y para eso es buena la pre, que te va a sacar estas ideas. Muy bien. Llegamos ahora al periodo arcaico. El periodo arcaico es el periodo en que surgen las polis. Muy importante, ¿qué es una polis? Una ciudad-estado. Las comunidades agrícolas, dorias, jónicas y eolias, se configuran en grandes centros urbanos llamadas polis. Una polis es una ciudad políticamente autónoma y económicamente autosuficiente. Una polis es una ciudad-estado independiente y rival de las ciudades vecinas.
Los griegos se organizaron en torno a polis. Sus ciudades, las que estoy marcando, nunca se unieron para formar un solo estado. No. Las ciudades griegas se mantuvieron todas autónomas, independientes y rivales entre sí. ¿Qué quiero decir? Que Tebas y Atenas nunca se integraron, eran enemigas. Peor con Esparta. Esparta tenía un sistema de gobierno distinto al de Atenas, y Atenas tenía un sistema de gobierno, leyes, monedas y ejército distinto del tebano. Cada ciudad era un estado en miniatura y se enfrentaban entre sí. Si te preguntan cuál fue la capital de la Grecia antigua, no tiene capital, porque cada ciudad era un estado independiente, cada ciudad era su propia capital. ¿Sí? ¿Se entendió esa idea, chicos? ¿Se entendió esa idea? Verifiquen, porque es una idea trascendente. Alguno que no comprende esto no puede seguir avanzando en Grecia. Tienes que comprender esa idea. Excelente. Los griegos estaban divididos en ciudades-estado independientes. Muy bien. Y debes saber, hijo mío, de que los griegos son famosísimos porque, a pesar de estar divididos políticamente, los griegos estaban integrados culturalmente, formando parte de una misma nación. Repito, políticamente divididos, pero culturalmente integrados por compartir una serie de elementos culturales que les brindaban una identidad compartida. ¿Cuáles son esos elementos culturales que los integraban? La lengua, la religión y sus costumbres. Qué tonto, creo que eso ya está acá. Ya ves, aquí está el idioma, la religión y las costumbres. Y estos elementos los integraban para formar la nación griega. ¿Y cómo se llama la nación griega? Hélade. Hélade. Muy bien. Claro, los griegos compartían una lengua común, adoraban a los mismos dioses, los dioses olímpicos con Zeus a la cabeza, compartían las mismas costumbres, es decir, el mismo estilo artístico, el mismo patrón funerario. Ellos no enterraban a sus muertos, los solían quemar en piras, colocándole 2 monedas en los ojos para que el barquero del inframundo Caronte les permita ir a la vez. Son las costumbres griegas. Muy bien. En el periodo arcaico, los griegos comenzaron a expandirse. ¿Cómo se expandieron? Conquistando, colonizando. Repasemos un poco de HP con esto. ¿Qué famoso estado andino se expandió fundando colonias en distintos pisos ecológicos? Tiahuanaco. Tiahuanaco tiene un modelo expansivo basado en la colonización, igual que los griegos del periodo arcaico. Los griegos del arcaico se expanden colonizando diversos territorios. Van a crear colonias en Asia Menor, en el sur de Italia, en España, en Francia, e incluso colonias en la misma Egipto, y su colonia más famosa estuvo aquí, en la puerta del Mar Negro. ¿Cómo se llamó la colonia griega más famosa ubicada en la puerta del Mar Negro? Bizancio. Y Bizancio es famosísima porque luego los romanos sobre Bizancio van a construir una ciudad llamada Constantinopla. Bizancio es la futura Constantinopla romana. Por eso es tan famosa Bizancio. Muy bien. Es el periodo de la expansión griega a través del modelo de colonización. Ya está. Chicos, ¿se entendió? Repitan, por favor. ¿Se comprendió? Muy bien. El periodo clásico es el periodo de hegemonía de 2 ciudades. 2 ciudades comienzan a ganar hegemonía. Atenas y Esparta. Atenas y Esparta van a ser ciudades hegemónicas y van a ser las que tengan mayor influencia en el mundo griego. Este periodo clásico es el periodo de los grandes conflictos bélicos, es el periodo de 2 guerras famosas, es el periodo de las guerras médicas y el periodo de las guerras del Peloponeso. De eso vamos a hablar en un momento. Las guerras más famosas de la Grecia clásica son guerras del Peloponeso y las guerras médicas.
Las guerras médicas son las guerras entre los griegos y los persas, las guerras greco-persas. Y las guerras del Peloponeso son las guerras entre Atenas y Esparta. Es una guerra civil griega, una guerra interna entre griegos, ¿ya? Y es el periodo del apogeo cultural. Al periodo de apogeo cultural se le llama siglo de Pericles, y hablaremos del siglo de Pericles, en la que Atenas alcanzó su máximo esplendor cultural, apareciendo los más grandes intelectuales griegos, como Herodoto, Esquilo, Sófocles, Anaxímenes, Sócrates. Muy bien. Así que el periodo clásico es el periodo de esplendor, pues, ¿ya? Es el periodo de esplendor. Ya está, ya está. Muy bien. Antes de empezar con las guerras, es prioridad manejar cómo funcionaban las principales polis, Atenas y Esparta. Así que hablaremos de Atenas y Esparta y su funcionamiento. Todos, atención, con mucho poder. Esparta es una ciudad fundada por los dorios. Sí, este pueblo que era físicamente superior, el pueblo de los guerreros. Los dorios son los que van a introducir la forja del hierro. Son los que introducen la forja del hierro. Se ubicaron en el Peloponeso, eso ya lo vimos, Esparta estaba en el Peloponeso. Y Esparta es una ciudad que contaba con una extensa planicie para poder cultivar trigo, centeno, básicamente grano, y poder criar cabras y cerdos. Así que la economía espartana giraba en torno a las actividades agropecuarias. Esparta es una sociedad cuyo poder se sustentaba en las actividades agropecuarias. Muy bien. En cuanto a la organización social, esta está fácil, ¿eh? Fundada por los dorios, ubicada en el Peloponeso, con una economía agropecuaria. ¿Cómo se organiza el mundo griego? El mundo griego se organiza en tres categorías. Ciudadano, que en el mundo espartano se llama homoioi, ciudadano. Solo el ciudadano puede tener derechos. Derechos, es el hombre libre y con derechos. Ciudadano, hombre libre y con derechos. El extranjero es el hombre libre, pero sin derechos. Repito, es el hombre libre, pero sin derechos. El ilota es una especie de esclavo, y digo especie porque ya voy a hacer una aclaración con respecto a ello. Los esclavos son los hombres sin libertad y sin derechos. Comencemos a desarrollar cada una de estas categorías: ciudadano, extranjero y esclavo. Repito, ciudadano, extranjero y esclavo. El ciudadano espartano, llamado homoioi, tiene dos funciones: la guerra y la política. Solamente ellos pueden hacer servicio militar y solamente ellos pueden ostentar cargos públicos. Solamente ellos pueden llegar a tener cargos de gobierno y de administración. Todos los homoioi tienen que hacer un servicio militar desde los 7 hasta los 60 años. A este servicio militar se le llama la agogé. El servicio militar espartano, la instrucción militar, que va desde los 7 hasta los 60. A los 7 años el niño es arrancado del seno familiar y es abandonado 3 años en un bosque. Y en ese bosque la criatura deberá aprender a vivir por su cuenta. Alucina que a tu hermanito lo sacan de tu casa a los 7 años y lo abandonan, qué sé yo, en el Brain. Y que aprenda a soportar todos los problemas de subsistir por su cuenta. Si supervive, regresa a Esparta para comenzar su instrucción. Se le mata de hambre, se le rapa el cabello, se lo golpea físicamente todos los días para forjar su carácter. Se le enseña a nunca llorar y a no temer. Muy bien. Debes saber que en el mundo espartano un hombre se casa raptando a su mujer. Y si la familia no la reclama en 2 semanas, la mujer es tuya. Así funciona el mundo espartano. En Esparta los ciudadanos están sometidos a la eugenesia. ¿Y qué es la eugenesia? La selección de los recién nacidos. Todo recién nacido es llevado en Esparta al monte Taygeto, donde unos sacerdotes observan el cuerpo de la criatura. Si la criatura tiene alguna deformidad congénita, el niño es desechado, lanzado desde la cima de la montaña por los riscos, porque en Esparta no hay lugar para un mal formado. Los espartanos dicen todos ser descendientes
del linaje de Hércules, por eso se llaman dorios. Los dorios vienen del término Doro. ¿Y quién es Doro? Nieto de Hércules. Los dorios, descendientes del linaje de Heracles, no pueden ser malformados y todos hacen servicio militar, así que no hay lugar para los débiles, se los desechan desde criaturas. Muy bien, así funciona el mundo espartano, estricto, rígido y solo para hombres fuertes y de verdad, como yo, como yo. Muy bien. Chicos, ¿se va entendiendo hasta ahí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Todo claro. Los periecos son los extranjeros, gentes de otras polis que llegan a Esparta a hacer negocios. Repito, el extranjero es personas de otras polis que vienen a Esparta a hacer negocios y no tienen derechos políticos en Esparta, por supuesto. ¿A qué se dedican estos hombres que no son ciudadanos? A las actividades mercantiles, comercio, industria artesanal, minería, entre otras cosas. En el mundo espartano, los extranjeros son el alma económica de la ciudad, porque el ciudadano está abocado plenamente a la guerra. Los ilotas son los pueblos que han sido sometidos por el ejército espartano a la servidumbre. Un ejemplo de ilotas, los mesenios. Los mesenios son un pueblo, una ciudad en el Peloponeso invadida por Esparta. Los espartanos invaden a los mesenios y a todos estos hombres los obligan a trabajar las tierras de los ciudadanos. Repito, los obligan a trabajar la tierra de los ciudadanos. Debes saber de que los mesenios, curiosamente, tienen propiedades en su polis, tienen familias en su polis, y los mesenios no se consideran esclavos, se consideran sometidos por Esparta. Es que el ilota no entra muy bien en la categoría de esclavo. Primero, el esclavo tiene que ser comprado, el esclavo no puede tener familia, no puede tener propiedad. Y ninguna de esas condiciones cumple un ilota. El ilota no es comprado, no está ni en oferta ni en demanda en el mercado, es propiedad del Estado, tiene familia y propiedades en su pueblo de origen. Así que el término esclavo no calza muy bien con el ilota. El ilota es el siervo público, es el siervo público del Estado espartano. Ya está, muy bien. ¿Se va entendiendo esto, hijo mío? ¿Se comprendió? Verifiquen. Verifiquen si se está comprendiendo. Esa pregunta no la he visto en el último examen de admisión, ¿eh? Yo he visto las preguntas de examen, no he visto eso. O tal vez vino en literatura, habrá sido, porque esa pregunta no parece para nada de historia. No parece para nada de historia, parece una pregunta de literatura. ¿Cuál es el valor que da fama a lo ya? Sería excelente, amigo, si me subes esa pregunta aquí, si la subes aquí, para poder observarla, porque no la he visto y no la he revisado. Ah, ya ves, viene en filosofía, dice Alexander. Viene en filosofía, dice Alexander. Claro, no parece historia en absoluto, porque esto de los valores morales no tiene nada que ver con el proceso de formación de realidad. Si suben esa pregunta, con mucho cariño se la respondo, pero súbamela pues, para ver la alternativa. Y si no pueden subirla por aquí, multichat. Pero tengo que ver la pregunta, tengo que ver las alternativas, ¿eh? Si no, no puedo responderla abiertamente, porque no tiene carácter de historia. Muy bien, no tiene condición de historicidad. Es una cuestión de valores intrínsecos, morales y virtudes. Y eso no es análisis histórico. Muy bien, sigamos. Debes saber, hijo mío, suelve la pregunta para ver las alternativas, estimado Germán. Organización política. La organización política en Atenas, perdón, en Esparta, se basa de la siguiente forma. En Esparta existían dos reyes. Es la única ciudad del mundo griego en tener dos reyes.
Se llama esto diarquía. Este modelo de gobierno es único y excepcional de Esparta. En Esparta gobernaban las familias más poderosas. Es una oligarquía de nobles, una oligarquía de aristócratas. ¿Qué significa oligarquía? Gobierno de pocos. Pocos nobles o aristócratas militares eran los que dirigían la sociedad. En Esparta existen dos instituciones famosas, la Gerusia, que es el consejo que prepara las leyes, y se llama Gerusia porque está formado por ancianos. La palabra geronto significa eso, viejo, anciano. Hombres mayores de 60 años configuraban esta asamblea y con la sabiduría que dan los años, ellos creaban las leyes. Los éforos, hijo mío, son los supervisores del Estado. Los éforos son los fiscalizadores, los que se encargan de velar por el cumplimiento de la ley. ¿Eh? Son los contralores actuales. Ahí está. Dice. En la antigua Grecia, como deja en evidencia la obra de Homero, es literatura, se distinguían los héroes y los hombres excepcionales, por sus grandes hechos. La fama solo podía adquirirse por medio de uno de los principales valores de la cultura helénica. Bueno, la clave sería fortaleza, la fortaleza de mente, de no darse por vencido, como la de Odiseo. Odiseo tuvo que parar largos años para encontrarse con su familia, con Penélope, y tuvo que soportar una serie de viajes porque no podía regresar a casa, ¿eh? Soportando caer en la isla de Polifemo, caer en la isla donde sus hombres terminaron convertidos en cerdos, ¿eh? Y una serie de cosas propias de la literatura. Me sorprende que esa pregunta haya venido en literatura, porque haya venido en historia, porque es una pregunta de corte literario. Pero como la historia abarca todo, en realidad abarca todo, la han introducido. Pero tienen que aceptar mi observación de que esa pregunta se basa en la visión sobre las obras literarias. Es una pregunta que vendría más para literatura, ¿eh? Está más acomodada a literatura. Pero la clave sería fortaleza, ¿eh? La fortaleza de Odiseo, Aquiles, la fortaleza física, era invencible, ¿eh? Aunque era muy furioso también. ¿Eh? Ahí está, Agamenón, posiblemente también con fortaleza. Esa sería la clave. Muy bien, sigamos. Ujú. Sigamos. Vamos rápidamente a la... Ah, me quedé en los éforos. ¿Quiénes son los éforos? Los éforos son los fiscalizadores y tienen mucho poder. El éforo puede sancionar a un funcionario, sancionar a un rey y sancionar a los ciudadanos cuando estos violen la ley. Y el éforo tiene tanto poder que puede destituir un rey. Un rey griego puede ser destituido por un éforo. Repito, un rey griego, o sea, un rey espartano, puede ser destituido por un éforo. ¿Eh? Así que ellos son el verdadero poder ejecutivo, son el verdadero poder detrás de los reyes. Muy bien. La PEL es la Asamblea Popular y ellos aprueban las leyes a través de la aclamación. Si una ley les parece buena, la aplauden, la aclaman, y si una ley les parece mala, la abuchean. Y finalmente, de acuerdo a ese sentir popular, el sentir de los ciudadanos, se aprueban o se desaprueban las leyes. Expliqué cómo funciona el mundo espartano, ¿eh? Ahí está la explicación de Esparta. Ahora paso a la explicación de Atenas. Chicos, hasta ahí, ¿cómo vamos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Todo está claro? Muy bien. Ahora pasemos a Atenas. Ok, toma captura Linoir, Lenoir.
No, la ciudadanía era ejercida solamente por los varones. Ellos hacen servicio militar y ellos tienen cargos públicos. Pero en Esparta las mujeres tenían más consideración que en Atenas, eso sí. Se les permitía tomar la palabra en las asambleas públicas a las mujeres de la nobleza. Tenían más consideración que en Atenas. Y la mujer espartana decía que ella tenía o debía tener consideración porque solamente una mujer espartana es la que crea, la que engendra a un verdadero hombre, a un verdadero hombre. Solo las espartanas engendramos verdaderos hombres, decían, y por eso se les tenía o se les daba mayor consideración. Muy bien. Eso dependiendo de las polis. Eso dependiendo de las polis. Por ejemplo, en Esparta, la mujer era básicamente la procreadora de soldados, sobre todo. En otras polis, como en Atenas, las mujeres podían incursionar en la política, pero no directamente, sino como consorte y consejera de sus esposos, de sus esposos, por si acaso. Símbolos de belleza, símbolos de virtud. Pero en el mundo griego básicamente eran procreadoras, procreadoras. Muy bien. Listo, sigamos. Las encargadas de la familia, las encargadas de la familia, de la administración del hogar. Esa sería una mejor respuesta, Germán. En Atenas eran las encargadas de la administración de la familia, del hogar, del cuidado, básicamente de los hijos y de los recursos del hogar. Muy bien. Sigamos. Atenas. En Atenas eh, se encontraba ubicada básicamente en una región llamada el Ática. Si nosotros vemos en el mapa, este es el Ática. El Ática sería esta región. Esto es el Peloponeso, esto es el Ática. Atenas se encuentra en la península Ática. Tomar en cuenta eso. Atenas fue fundada por los jonios y es esta tribu, la tribu intelectual y de los artistas por excelencia. Los más grandes pensadores griegos suelen ser jonios, como Aristóteles, Platón, Sócrates, Anaxímenes, Heródoto, son jonios, Tales de Mileto son jonios. La economía ateniense se basaba en el dominio de los mares. Atenas es una talassocracia. Su fuerte es el comercio marino. El poder de Atenas se encuentra en su flota, no en sus soldados. El poder de Esparta se basa en su ejército. La legión, perdón, la falange espartana es temida por ser prácticamente invencible. Pero en Atenas su ejército no es fuerte. La fortaleza está en su flota naval, en sus grandes buques de guerra llamados trirremes. Son esos buques monstruosos los que le dan la hegemonía en el geo. ¿Cómo se organiza la población? Parecida a Esparta, pero con ciertas diferencias. Ciudadanos, extranjeros y esclavos. Los ciudadanos son los hombres libres y con derechos, y solamente los ciudadanos son propietarios. En Atenas solo el ciudadano es propietario y solo el ciudadano puede ejercer cargos públicos. Muy bien. En Atenas existen los metecos, y los metecos son los extranjeros que carecen de ciudadanía. Son los extranjeros que vienen a Atenas a hacer negocios, muy parecido al períeco espartano. Y el esclavo en Atenas sí es una mercancía, se obtiene a través del mercado. Hay una diferencia entre el esclavismo ateniense y el espartano. Los atenienses suelen hacer esclavos a los bárbaros, a los bárbaros, a gente que viene de Asia, de África. Los bárbaros son para ser esclavos, aquellos que no pertenecen a la nación griega. Los espartanos no, los espartanos sí esclavizan a otros griegos, esclavizan a otros griegos. En Atenas el esclavo se obtiene por oferta y demanda, por el mercado. Se compra un esclavo en el mercado y es propiedad privada e individual de un ciudadano. En Esparta no, en Esparta el hilota es un siervo público y es propiedad estatal, propiedad del Estado. Si es que tú en Atenas maltratas a un esclavo y lo matas, bueno, pues simplemente te compras otro esclavo porque es tu bien particular.
Pero en Esparta no es así. En Esparta tú no puedes atentar contra la vida de un hilota porque es un bien público. Y el Estado te asigna hilotas para trabajar tus tierras y tú no puedes atentar contra un bien del Estado. Son las diferencias. Tenemos un esclavismo particular, individual, y un esclavismo de corte público en el caso espartano. Ya está. En cuanto a la organización política, en Atenas nace la democracia, cuyo padre es Clístenes, y en la democracia griega tenemos las siguientes instituciones. Los arcontes son los ministros en número de 10, encargadas de distintas tareas tienen estos ministros, de agricultura, de comercio, de asuntos religiosos. Cada ministro tiene tareas diferenciadas. Los eliastas son los jueces populares en un número de 6.000. Si acá son 10 ministros, acá son 6.000 jueces populares encargados de administrar justicia. Las asambleas son muy importantes y la asamblea que propone la ley, la asamblea que elabora las leyes, es un consejo formado por 500 ciudadanos llamada Bulé. La Bulé propone la ley, elabora la ley, pero no las aprueba. La aprobación está en manos de la Iglesia. Este es el verdadero poder legislativo ateniense. La Iglesia es la asamblea popular formada por 40.000 ciudadanos. Todos los ciudadanos podían tomar la palabra y ejercer cargos públicos. Como tomar la palabra era tan importante, en Atenas todos los ciudadanos se preparan en oratoria, se preparan en una intensa oratoria. Recordemos eso. Ya está. Imagínate tener que hablar en una asamblea de 40.000. Tú te palteas cuando te exponías en tu salón, o te vas a paltear cuando en la universidad tengas que exponer delante de tus amigos. Imagínate tomar la palabra frente a 40.000 personas, y entre esas personas está sentado Aristóteles, Anaxímenes, Pitágoras, wow, qué presión. Así que se entrenaban siempre en la oratoria. Ya está. ¿Se entendió, chicos, cómo funciona el mundo ateniense? Vamos, 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 vamos. ¿Todo está claro, chicos? Como te digo, eso depende de la polis. En el mundo ateniense los esclavos solían venir de la zona de Asia Menor o de la zona norte de los Balcanes. Los esclavos venían de la zona de Tesalia o eran lirios. Para Esparta, sus esclavos estaban en su zona, el Peloponeso. Ya depende de la región, depende de la zona. Muy bien. ¿Puedo seguir, chicos? ¿Puedo seguir? Muy bien. Silinoe, está fácil, ¿ah? Los arcontes son los ministros en números de 10, son el poder ejecutivo. Los eliastas son el poder judicial, jueces populares en número de 6.000. Hay dos asambleas, la Bulé que prepara la ley y la Iglesia que la aprueba. La Bulé está formada por 500 ciudadanos y la Iglesia por 40.000. La aprobación de la ley y la declaratoria de guerra está en manos de la Iglesia. Ya está, ya está. Muy bien. Listo. Sigamos. Guerras médicas. Las guerras médicas son las guerras greco-persas. Son las guerras greco-persas. Y debes saber que estas guerras, hijo mío, van a tener distintas causas. La principal causa fue el excesivo expansionismo del imperio persa. Los persas eran un imperio gigantesco que se estaban expandiendo hacia Occidente. Si te das cuenta, los persas ya han cruzado este estrecho, llamado el estrecho del Bósforo, han cruzado hacia Europa y han dominado la zona de Tracia. Tracia es una región en Europa. Tracia es una región en los Balcanes. Se están expandiendo sobre
el mundo griego, e incluso han logrado ejercer dominio sobre Macedonia. Así que, hijo mío, los persas se expanden a Occidente amenazando la independencia de las polis griegas. Esa es la primera causa, el expansionismo continuo persa. Uh-huh. La segunda causa es el control del mar Egeo. Los persas, junto con sus vasallos fenicios, se habían lanzado a la conquista de este mar, que era un mar muy lucrativo. Por la cantidad de islas y poblados existentes, se había convertido en la zona más rica para el comercio marino. Te pregunto, hijo mío, si un imperio es muy grande, como es el caso de los persas, necesita muchos recursos, ¿sí o no? ¿Qué actividad es la que da más recursos? ¿Agricultura o comercio? Comercio, pues. ¿Y qué comercio es el más rentable? El marino. ¿Y qué zona o qué mar es el más rico en la región? El mar Egeo. Así que los persas querían anexar el mar Egeo para obtener los recursos impresionantes que este mar generaba para su propio estado. Así que tenemos el control del mar Egeo y obviamente los griegos no lo van a permitir porque este es un área de desarrollo comercial. Ya está. Ahí tenemos las causas de las guerras médicas. Toda guerra empieza con un detonante y el detonante fue la rebelión de Mileto. No está Mileto aquí, pero Mileto estaría por acá, por ahí. La ciudad de Mileto, cansada de pagar impuestos al emperador persa Darío, organiza una sublevación levantando diversas ciudades como Feso, Halicarnaso, Focia, todas listas para rebelarse. Muy bien. Pero para sublevarse necesitan apoyo y la ciudad que les va a dar apoyo es Atenas. Se van a rebelar con apoyo ateniense. Atenas apoya a las ciudades de Asia Menor en el afán de tener contactos comerciales. Si los persas son expulsados y si Asia Menor se libera, Atenas puede convertir a esta zona en su propio mercado. Así que hay múltiples causas de carácter sobre todo económico, pero también políticas. Atenas apoya la rebelión de Mileto y Mileto, furiosa con apoyo ateniense, destruye e incendia la ciudad persa de Sardes. El incendio de Sardes, la rebelión de Mileto, fueron los detonantes para este conflicto. El emperador persa Darío juró no perdonar a los atenienses y castigarlos por la destrucción de Sardes. Darío anuncia que destruirá Atenas porque esta ciudad promovió conflictos y promovió rebeliones en su territorio. Pero este es el floro. Atenas promovió la rebelión de Mileto y por eso la destruyó. Floro. La causa es el control del Egeo y la expansión hacia Occidente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? El detonante es la rebelión de Mileto, pero no es la causa. Es el detonante, es el pretexto para aplastar a Atenas. ¿Se comprendió eso, chicos? Por favor, verifiquen. Verification, por favor. Muy bien, Estelita. ¿Quién más está atento? ¿Puedo seguir? ¿Quién más está atento? Muy bien, Minor, muy bien, Anexa, Geraldine, Nicole y Yadira. Gracias. Y ahora sí. Bueno, en realidad querían conquistarla. El término correcto es destruir la ciudad, pero no por completo, darle un escarmiento y luego someter a Atenas. Someter a Atenas. Muy bien. Debes saber de que la Primera Guerra Médica es famosa porque los persas desembarcan en la playa de Maratón, pero ahí son sorprendidos por el ejército ateniense y Atenas los expulsa, los derrota y los expulsa. Así que Atenas tiene una victoria sorprendente en Maratón, expulsando el desembarco persa. Los persas no se habían tomado muy en cuenta el poderío griego, ¿eh? Los persas decían, Atenas tendrá, pues, ¿cuánto? 45.000 habitantes, 50.000 habitantes, con un ejército de 50.000 aceros. Y enviaron su ejército, desembarcaron en Maratón y los atenienses los agarran en pleno desembarco. Los derrotan y los expulsan. Así que la primera victoria es para el mundo griego en la batalla de Maratón.
La Segunda Guerra Médica es más fuerte. El nuevo rey persa, el hijo de Darío, Jerjes, que se creía un semidios, un ser divino, Jerjes prepara una invasión general para todo el mundo griego. Jerjes envía un ejército gigantesco de 200.000 hombres para cruzar el Mar Negro e invadir Grecia de manera general. Su ejército era inmenso. Su ejército de pie, ocupaba más o menos 11 kilómetros, una monstruosidad de ejército. Y debes saber de que el rey de Esparta, Leónidas, le pidió permiso a los éforos, que son los fiscalizadores, para llevar al ejército y defender el norte de Grecia. ¿Y qué le dijeron los éforos? No puedes llevar al ejército porque se acerca la fiesta de la Carnea, la fiesta de Hércules, y le prohibieron movilizar tropas. Así que Leónidas, para no enfrentarse a los éforos, que eran los grandes supervisores de la ley, solamente llevó a su guardia personal de 300 hombres. Y con sus 300 hombres intentará detener a los persas en un desfiladero estrecho de apenas 100 metros llamado las Termópilas. Ahí se va a dar la batalla de las Termópilas, donde de manera heroica e impresionante la falange espartana contuvo el avance persa por 3 días, masacrando a cientos y a cientos y a cientos de soldados enemigos. Pero finalmente los persas rodean a los espartanos por un camino estrecho, por un camino secreto, los rodean y los aplastan. Derrotados los espartanos, los persas avanzan, invaden Atenas y la incendian. Incendian Atenas. Sin embargo, Atenas, como te conté, no tiene su poder en la tierra, sino en el mar. Su flota está intacta y está esperando un combate naval. Y ese combate naval se va a dar, el combate de Salamina. Esta batalla fue la batalla decisiva, ¿eh? El combate de Salamina fue la batalla decisiva, en la que la flota ateniense destruyó a los buques persas gigantescos. Con esta batalla se salvó Grecia, batalla que detuvo la invasión persa sobre Occidente. Llegamos a una pregunta de eco. ¿Qué hubiera pasado si los persas hubieran ganado? ¿Qué sistema de gobierno hubiera desaparecido y hubiera sido absorbido y devorado por el despotismo oriental? Dime tú, escribe tú. ¿Qué sistema de gobierno hubiera posiblemente desaparecido del mundo? Dime tú. Claro. Y esa fue pregunta de examen, ¿eh? Una pregunta antigua. ¿Qué se salvó con la victoria ateniense? El sistema democrático y la cultura occidental. Y la cultura occidental. Así que el mundo hubiera tenido otro rumbo. Es una batalla decisiva a nivel mundial. Y finalmente, los persas son expulsados con la batalla de Platea. En la Tercera Guerra Médica, los atenienses tienen por objetivo botar a los persas del mar Egeo y forman una poderosa liga, que es una liga, una alianza militar de polis. No es que las polis se unan para formar un estado, no, no, no. Forman una liga, una alianza. Las polis siguen siendo autónomas, pero sus ejércitos se alían temporalmente. Se forma la Liga de Delos, formada por Atenas y diversas ciudades de origen jónico. La Liga de Delos fue poderosa y esta flota fue la que terminó botando a los persas del mar Egeo y los aplastan en batallas definitivas. ¿Eh? Los persas vencidos por la Liga de Delos firman la paz de Simón. Por si acaso, la paz de Simón, también llamado paz de Calias, tiene estos dos nombres, es el tratado que marca el fin de esta guerra, por si acaso. Atenas ha vencido, Atenas ha ganado. Y los persas son expulsados del mar Egeo y de Asia Menor. Yo te pregunto, si los persas son expulsados de estas dos zonas ricas, ¿comienza su apogeo o decadencia? Obviamente comienza su decadencia. Atenas y su liga se apoderan del mar Egeo y de Asia Menor, zona comercial, y comienza el periodo de oro ateniense, comienza la hegemonía ateniense. Tras la guerra, los hombres que salvaron Atenas comienzan a tener mucho prestigio, los estrategos. ¿Quiénes son los estrategos? Los líderes militares.
disculpen. Y habrá un líder militar o estratego destacado llamado Pericles. Pericles es el gran estratego ateniense, repito, es el supremo estratego ateniense. Esparta, hijo mío, no quiso formar parte de la Liga de Delos. Primero, porque esta liga estaba formada por ciudades jónicas y los dorios no se llevan bien con los jónicos. Y segundo, porque Esparta no quería estar subordinada a Atenas. Y tercero, las ciudades que formaban parte de esta liga eran potencias navales y Esparta no tenía una flota, no tenía tradición marina, así que al no tener una tradición naval potente no se metió a esta liga. No se metió a esta liga. Muy bien. Así que la ciudad más beneficiada fue Atenas. Atenas vivirá un siglo de oro, un siglo de esplendor, llamado el siglo de Pericles, el siglo de la hegemonía ateniense, es el periodo de esplendor ateniense, y Pericles era sobrino de Clístenes, a ver si han estado atentos. Chicos, Clístenes, ¿qué creó? ¿Te acuerdas? ¿Qué creó Clístenes? Muy bien. Y él quiere perfeccionar la democracia introduciendo una serie de reformas. Su reforma más famosa fue la mistoforia. ¿Qué es la mistoforia? La mistoforia, hijo mío, es el salario de los cargos públicos. Antes los cargos públicos se administraban por un sorteo y la persona que asumía un cargo público lo asumía de forma gratuita. Te pregunto, hijo, hija mía, si tú fueras congresista, ¿ya te gustaría ser congresista? Claro que sí, es un sueldazo, ¿eh? Tus 30.000 más o menos, tus 30.000 mensuales, con tu sueldo, tus privilegios, combustible, viáticos, a su madre, qué rico, 30.000. Te pregunto, así sí vale la pena ser congresista, pero ¿tú aceptarías un cargo en el Congreso ad honorem, sin salario, solamente por amor a la patria? Te pregunto, ¿lo aceptarías? Ir todos los días a escuchar los discursos de toda esa gente, estar legislando hasta las 11 de la noche, sin salario, ¿lo harías? Te pregunto. Lo mismo pensaban los griegos. ¿Qué? ¿Ser arconte sin salario? Ñanga, ¿ya? Ser juez público, estar escuchando casos, metiéndome en líos, estar en sentencia, leer casos sin salario. Ñanga. ¿Y qué hizo Pericles para que la gente participe de la administración pública? Creó el emolumento, el salario político. Eres un eliasta y vas a recibir tu rica marmaja. Y la gente que dijo, ahora sí, ahora sí. Ay, caray, eso me interesa, ¿no? Y la gente, el demos, el pueblo, se lanzó a ejercer cargos públicos porque podían ganarse la vida con esto. Esto estaba salariado. Si más gente se interesa ahora, el salario a los cargos públicos, Lenón, a los cargos públicos, ¿eh? A los cargos públicos. Muy bien. El salario político, si no es el salario político, ¿eh? Muy bien. Y yo te pregunto, si más gente se aboca a la función pública, la democracia, ¿se debilita o se fortalece? Escriban, si más gente del populorum se lanza a la administración pública, la democracia, ¿se debilita o se fortalece? Pregunto, si más gente del pueblo se interesa en participar de política, fortalece, pues, consolidación de la democracia. En esta época aparecen los grandes intelectuales del mundo griego, aparece Sófocles con su obra Edipo Rey, aparece Esquilo, aparece Eurípides, aparece Herodoto, el padre de la ciencia histórica, aparece Sócrates. ¿Eh? Te va a parecer escandaloso lo que te voy a conocer, que te voy a contar, pero Pericles solía ir a los burdeles con Sócrates. Y Pericles se enamoró de una mujer que conoció en un burdel, Aspasia.
Incluso abandonó a su esposa oficial por Aspasia, la mujer que conoció en un burdel. Y Aspasia nunca se contentó con ser simplemente la compañera de Pericles, quería tener influencia en el Estado. Y Pericles no gobernaba únicamente con sus ideas, su esposa influenciaba mucho sobre él, mucho sobre él. Se hablaba de una pareja presidencial, el término acuñado por García para referirse a Nadine y a Humala, algo así. Muy bien. Listo. Y debes saber de que en esta época solamente podían ser ciudadanos los hijos de atenienses. Si uno de tus progenitores no es ateniense, pues lo siento, lo siento. Si uno de tus progenitores no es ateniense, no serás ateniense, serás meteco. Meteco. ¿Ya? Para poner un ejemplo que se entienda, ¿qué chico dice yo para el siguiente ejemplo? Necesito un chico y una chica. Un chico y una chica. Para mi ejemplo ilustrativo, por favor. ¿Quiénes dicen yo? Vamos, colaboren con la clase, chicos, ¿eh? Helen y Linor. Helen es una noble ateniense, nacida en Atenas, de familia prestigiosa, pero Lenore no es ateniense, pero se hace pasar por tal. Linor viene de Comas Coyique. Helen y Linor tienen un romance, la pobre Helen está engañada, y van a ser un hijito. Supongamos que el hijito va a ser Germán. Según la legislación de Pericles, Germán sería ciudadano o extranjero. Sería extranjero, porque uno de sus progenitores no es ateniense y así que no va a tener derechos. Serás poblador de segunda categoría. ¿Se entendió? ¿Se entendió con mi ejemplo ridículo? ¿Sí? Muy bien. Pasemos a la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es el conflicto entre Atenas y Esparta. Pero Atenas no se fue a pelear sola, Atenas se fue a pelear con todas estas ciudades que ves acá. Mira, todas estas ciudades que ves acá y que están de celestito son las aliadas de Atenas. Así que esta es toda la mancha aliada de Atenas. Se llama Liga de Delos. Mientras que Esparta se fue a pelear con sus aliadas que están acá. Estas son las aliadas de Esparta. Y las aliadas de Esparta se llama la Liga del Peloponeso. Liga del Peloponeso. Muy bien, vamos a escribir. Las guerras médicas son una guerra entre la Liga de Delos versus la Liga del Peloponeso. Esas son las guerras médicas. Perdón, esas son las guerras del Peloponeso. Es una guerra civil. ¿Por qué Atenas y Esparta y sus aliadas se van a pelear? Primero, por el control de los Balcanes. Ver qué ciudad es la hegemónica en el control balcánico. El dominio balcánico. Es la primera causa. La segunda causa es una rivalidad entre Atenas y Esparta que viene desde épocas antiguas. La rivalidad entre los jonios y dorios que se repudian históricamente. Hay rivalidades que vienen de antaño. Y la rivalidad jónico-dórica es histórica. Por ejemplo, acá en el Perú hay ciudades que no se pasan. Los arequipeños y los cusqueños se llevan mal, por si acaso. Otro ejemplo más ilustrativo. Históricamente hay dos grupos religiosos que se repudian, los árabes y los judíos se detestan, árabes y judíos, ¿sí? Si lo queremos llevar al plan de anime, no sé si han visto Naruto, los Uchiha y los Senju se repudian históricamente, dos clanes muy poderosos, pero que históricamente son rivales. Muy bien. Bueno, si has visto ese anime llamado Naruto, es muy chévere, ¿eh? Muy bien. Entonces, hijo mío, ahí tenemos esta rivalidad entre dorios y jonios, por si acaso. Y podemos decir que políticamente hay una causa más. Atenas comenzó a expandir la democracia y eso no les gustó a Esparta. Esparta defiende la oligarquía de nobles
Y la propagación de la democracia le daba temor, porque en Esparta el gobierno estaba en manos de una minoría noble, aristocrática. Así que frenar el avance democrático es otro factor para la guerra. En esta guerra hay tres etapas. En la primera etapa, hijo mío, Esparta destruye los campos de cultivo atenienses y sitia la ciudad de Atenas. Y Atenas soporta la guerra tras sus murallas, pero su flota devastaba los puertos de Esparta y de sus aliados. Así que había un empate técnico, ¿eh? Esparta domina la tierra, Atenas domina el mar. Sin embargo, Atenas tuvo mala suerte. Llegó una epidemia. El trigo que ellos que importaban de Egipto llegó infectado. Y una enfermedad se difundió en la ciudad que estaba hacinada tras los muros por época de conflicto. La epidemia mató a 15.000 personas aproximadamente, sobre todo jóvenes, y mató al más importante estratego, Pericles. Pericles muere, se enferma de esta terrible dolencia y muere botando sangre por ojos, oídos, nariz y boca. Terrible pestilencia. Atenas tiene que rendirse ante esta coyuntura desfavorable. En la segunda etapa de la guerra, Atenas quiere contraatacar y dice, ¿qué tal si atacamos a la principal colonia de Esparta, que es Siracusa? Y Atenas se lanza a la invasión de Siracusa, pero es un fracaso total. La campaña es una campaña mal organizada por el general Alcibiades y fracasa tremendamente. Este fracaso hace que muchas aliadas de Atenas comiencen a abandonarla. Estas aliadas simplemente dicen, no, Atenas está decaída y se retira. Pero Atenas aún soportaba, esta es la segunda etapa de la guerra. Pero Atenas aún soportaba, aún soportaba. Sin embargo, hijo mío, Atenas con su flota aguantaba, pero un país se mete, los persas. Los persas ingresan y le dan a Esparta una flota para que aplaste a Atenas definitivamente. ¿Por qué los persas se meten? ¿Eh? ¿Por qué los persas se meten? Porque los persas odian a los atenienses, quienes les han quitado el Egeo y Asia Menor. Así que la peor enemiga de un persa es un ateniense, y los persas apoyarán a los espartanos con una flota naval. Y finalmente Esparta aplasta a Atenas en un combate en el Mar Negro que está acá, llamada la batalla de Egospotamos. Con la batalla de Egospotamos cayó la flota ateniense y comienza la hegemonía espartana. Esparta comienza a tener la hegemonía. Pero esta guerra ha durado 27 años. Esta guerra ha durado 27 años. ¿Y cómo ha quedado toda Grecia tras 27 años de conflicto? Devastada, destruida. El Perú quedó hecho añicos tras la Guerra del Pacífico, que duró 4 años. Imagínate cómo queda un país tras una guerra civil de casi 28, devastado. La decadencia de las polis griegas. ¿Y quién aprovechó eso? Un reino que estaba acá. El reino que estaba aquí y aprovechó esta decadencia general para invadir Grecia fue el reino de Macedonia. Comienza la hegemonía macedónica, la cual invade el mundo griego. ¿Quién inició la hegemonía macedónica? La inició Filipo II. Filipo II, rey de Macedonia, invadió a los griegos en una famosa batalla llamada Batalla de Egospotamos. Perdón, ¿qué estoy hablando? Batalla de Queronea. Repito, con la batalla de Queronea, el rey de Macedonia, Filipo II, derrota a Tebas, invade Esparta y domina todo el norte griego. No llegó a invadir... chicos, es el cansancio. Discúlpenme. Con la batalla de Queronea, Filipo II invade Tebas y Atenas. Pero los macedónicos no invadieron el sur del Peloponeso, no invadieron Esparta. Esparta no fue invadida por Macedonia. Ellos tienen influencia en la zona norte y central de los Balcanes. Muy bien. Filipo II se muere
y el poder lo toma su hijo, el famoso Alejandro Magno. Aquí está su legendario caballo Bucéfalos. ¿Eh? En la mano tiene la escultura de Nike, diosa de la victoria. Y Alejandro es un caso impresionante, general a los 18 por mérito propio, rey a los 20 tras la muerte de su padre fue asesinado, y a los 23 se lanzó a conquistar Persia. El imperio persa era todo esto. Por Dios, por Dios. Y se lanzó y derrotó a los persas en 3 batallas. La batalla con el que desaparece, la batalla con la que desaparecen los persas, es la batalla de Gaugamela. El último rey de los persas se llamó Darío III, el cual fue vencido y muerto por sus generales. Alejandro Magno conquistó no solamente el imperio persa, se metió y conquistó Egipto, donde fundó su ciudad llamada Alejandría, y llegó hasta el norte de la India. Es un monstruo este jovencito, es un monstruo. Y Alejandro, hijo mío, es famoso porque propagó, extendió, difundió la cultura griega por Oriente. Y pregunto, cuando una cultura se propaga por territorios lejanos y foráneos, esta cultura se fusiona con las tradiciones locales, ¿sí? Y surge un nuevo fenómeno llamado el sincretismo, la fusión entre lo oriental y lo occidental. A este sincretismo o propagación se le llama helenismo, la helenización, la fusión de lo griego y lo asiático, helenización. Alejandro Magno murió muy joven, a los 33 años, posiblemente de una peste que adquirió en la India. Su amante, porque él tenía esposa, Alejandro era muy guapo, tenía muchas mujeres, muchos amantes, pero el amor de su vida fue otro varón, un jovencito llamado Hefestión. Se murió de una peste en la India y posiblemente esta peste lo mató en Babilonia. Babilonia fue su capital. Babilonia fue la capital de Alejandro Magno. Babilonia fue su capital. Y al morir Alejandro, sus generales comienzan una guerra civil para despedazar su territorio, que era gigantesco. ¿Qué generales fueron los que terminaron ganando? Seleuco, que se quedó con Persia, Ptolomeo, que se quedó con Egipto, y Antígono, que se quedó con Macedonia. Estos reinos son llamados los reinos helenísticos. Helenísticos. Y tú dirás, ¿qué pasó con estos reinos helenísticos? Van a ser devorados por una superpotencia. La potencia que se devoró a cada uno de estos reinos fue Roma, que fue la megapotencia del mundo antiguo, que fue la potencia de la antigüedad, el mayor estado militar y esclavista de la historia antigua. Muy bien. Y para muchos el imperio más grande que haya existido en toda la historia humana. Ya está. Una vez que hemos terminado Grecia, llegamos a Roma. Quería acabar Grecia a las 11:30, me adelanté 2 minutos. 2 minutos de descanso, chicos. Empecemos. En estos 2 minutos de relajamiento, porque acabé 2 minutos antes, debo empezar Roma a las 11:30, aprovechémonos para las preguntas. ¿Qué quieren preguntar? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿Alguna anécdota? Pueden preguntar algo de HP o de HV, cualquier pregunta, no hay ningún problema. Díganme ustedes. No, Estelita. La primera constitución de la historia surge en Estados Unidos, en 1787. La primera constitución del mundo es la Constitución norteamericana. Algunos autores hablan de la Constitución espartana, llamada la Retra, la Constitución ateniense, pero son denominaciones no muy estrictas, no muy correctas, como un arquetipo. Muy bien. La primera constitución oficial es la de Estados Unidos. Algunos dicen que la Carta Magna fue una constitución. No, son privilegios y fueros de Inglaterra. Yamilé.
Yamilé, ahí está. Tienes nombre de un famoso reggaetón, hija, Yasuri Yamilé. No sé si lo has escuchado. O sea que dice, soy Yasuri Yamilé. Antiguo reggaetón, ¿eh? Antiguo, bien antiguo eso. Muy bien. La canción de Yamilé. Te mete guilé, decía la canción, si me acuerdo. Ay, qué épocas mías, la de la juventud. Cuando iba hasta el piso bailando, soy una gárgola. Muy bien, listo. Pero esa fue otra vida, ¿eh? Otra vida. Ya está. Época helenística. Bueno, ya. ¿Alguna pregunta más? Para empezar con lo romano. Para empezar con lo romano. Ya. Empecemos con lo romano, pues. Listo, si no tienen ninguna pregunta. Vamos, chicos, pregunten. Ah, por si acaso, y si tienes alguna duda, hay que usar el multichat. Es una herramienta poderosa donde hay profesores que están listos para poder apoyarte en tus dudas las distintas horas según el horario del multichat. Así que utilicen esta herramienta que es bastante importante, por favor. Y ahora sí, Roma. ¿Qué pasó con Esparta? Bueno, Esparta fue... Leonor, buena pregunta. Esparta fue una ciudad poderosa, mantuvo su independencia hasta que finalmente Antígono logró su sometimiento. Esparta cayó absorbida finalmente por la Macedonia helenística, no de Alejandro, sino de Antígono. Y luego la zona griega es absorbida por los romanos. Uh-huh. Esa es la respuesta, hijo mío. Muy bien. Ahora pasamos con Roma. Roma fue una ciudad que surgió en Italia. Aquí está. Roma surgió en Italia. La ciudad de Roma estaba en el centro de Italia. ¿Cómo se llama el centro de Italia? Se le llama la región del Lacio. La región del Lacio. Toda ciudad necesita un río y el río de los romanos es el río Tíber. Es el río Tíber. Uh-huh. Debes saber que a lo largo del río Tíber se traficaba con un producto muy valioso, la sal. La sal. Uh-huh. Y debes saber de que en Italia la sal se convirtió en la época romana en una moneda mercancía. Tú podías acceder a cualquier producto si tenías sal, por supuesto. Eh, con el tiempo, todo el trabajo empezó a pagarse con sal. Y en Roma surge una frase, me estoy ganando la sal. Y viene la palabra salarium. La palabra salarium. Y viene el término salario. Así que el término salario es de origen romano. Muy bien. Eso es para responder una pregunta de un alumno de hace un momento. Los romanos, hijo mío, van a Roma, es una ciudad que estuvo a los pies de un famoso monte, a los pies del monte Palatino. Así que tenemos la ubicación de Roma, península itálica, región del Lacio, río Tíber, a los pies del monte Palatino. ¿Quién diría que esta pequeña ciudad pronto se convertiría en un estado expansivo y sometería a todo su mundo conocido? La historia de Roma es tan extensa que se divide en tres grandes periodos. El primer periodo es el periodo monárquico. En este periodo Roma fue gobernada por reyes. Roma ha tenido 7 reyes a lo largo de su historia, 7 monarcas, ¿eh? Siendo el primer rey de Roma Rómulo, según la tradición, y hablaremos del origen, Rómulo, los 7 reyes romanos, siendo el primero Rómulo. Sin embargo, hijo mío, en el año 509, los romanos configuran un nuevo sistema de gobierno llamado república.
La palabra república viene del latín rex publicum, que significa asunto público, es decir, que el gobierno en Roma era un asunto de los ciudadanos, asunto ciudadano. Los ciudadanos podían ser magistrados, es decir, ejercer cargos públicos a través de elecciones. Ya está. La república, el asunto público. En la época de la república, hijo mío, los ciudadanos ejercen el poder, son magistrados, siendo el más importante magistrado el cónsul. El cónsul equivale al actual presidente, sería como el presidente romano, el presidente romano. Lo escribí mal, tiene que decir cónsul. Así que, hijo mío, la república es la etapa de los cónsules. Y es el periodo más largo de la historia romana. Sin embargo, el imperio nace en el 29 a.C. y su creador es un famoso personaje llamado Octavio. Octavio era un general que terminó derrotando a sus rivales en las guerras civiles romanas. Y Octavio acumuló todos los poderes para ser nombrado emperador. En la etapa imperial gobiernan los emperadores romanos. Y el primer emperador fue Octavio. Cuando ejerció el cargo imperial, se cambió de nombre y se hizo llamar César Augusto. Así que Octavio, César Augusto, es el primer emperador. Esta es la etapa de apogeo propiamente dicha. Así que la etapa de formación romana es la monarquía, la etapa más extensa de su historia es la república y también su etapa más convulsa, y el imperio es la etapa de esplendor. Muy bien. 3 periodos. Comencemos con el origen. ¿Quiénes son los fundadores de Roma? Roma fue fundada por una tribu italiana, por una cultura italiana llamada los latinos. Los latinos fundaron Roma como una pequeña ciudad para que funcione como una ciudad comercial en la Ruta de la Sal. Repito, los latinos fundaron a Roma como una pequeña ciudad, un punto o enclave comercial para el famoso tráfico de la sal. Sin embargo, hijo mío, la ciudad de Roma al comienzo era muy pequeña, fundada por latinos, con los famosos etruscos. Los etruscos son una civilización que se desarrollaban al norte de Italia, al norte, en la región llamada la Toscana. Ahí vivían los etruscos y ellos invaden Roma y se van a convertir en sus gobernantes. Es más, los 3 últimos reyes de Roma son los reyes etruscos, y los etruscos van a introducir a Roma sus tradiciones, su sistema matemático, su arquitectura, sus dioses. Hay muchos dioses romanos que en realidad son dioses etruscos. Y por eso podemos decir que lo que llamamos romano nace de la fusión de 2 tradiciones, la tradición latina y la tradición etrusca. Repito, lo que llamamos romano nace de la fusión de 2 tradiciones, la tradición latina y la tradición etrusca. Hijo mío, ¿eso se entendió? Por favor, verifiquen. Eso debe estar clarito, con el origen de Roma. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen, chicos. Muy bien, Estela. Muy bien, Camila. Muy bien, Heli. Te cuento. Debes saber de que según las leyendas, Roma fue fundada por 2 gemelos, hijos del dios Marte, y de una princesa llamada Rea Silva, princesa latina. El dios Marte se mete con una princesa latina y llega a tener 2 gemelitos llamados Rómulo y Remo. Abandonados en el río Tíber, los niños fueron amamantados por una loba. Esta loba tiene su nombre, se llama Luperca. Luperca. ¿Por qué estoy escribiendo faltándome una letra? Luperca. La loba los amamanta y un pastor los rescata y los cría como sus hijos hasta que ellos se enteran de su verdadero origen. Son descendientes de una princesa, nietos de un rey, así que tienen derecho al gobierno. Derrocan a los usurpadores y finalmente deciden fundar su ciudad.
la cual van a llamar Roma. Roma, ¿ya? Rómulo es elegido rey de Roma, Remo se enfurece y Remo transgrede, cruza la cerca que Rómulo había establecido como zona delimitativa de ambos territorios, de él y de su hermano, cruza la cerca desafiando a su hermano y se da una pelea y Rómulo mata a Remo y se convierte en el primer rey de Roma. Así que en la fundación de Roma hay fratricidio, un hermano es muerto. Y Rómulo es el primer rey, según las leyendas. Muy bien, esta es la tradición, las leyendas. Y Rómulo era muy joven, y cuando eres muy joven carece de experiencia, y según la leyenda juntó un montón de viejitos seniles para formar el senatus, el senado. El senado es una institución creada en la etapa monárquica para asesorar y dar consejo a los reyes, por si acaso. El creador del senado, según la tradición, es Rómulo. Rómulo, ¿ya? Muy bien, listo. Así comenzó la historia de la monarquía romana. Así comienza la historia monárquica romana. Es interesante. Debes saber de que Rómulo fue el primer rey, pero vienen otros reyes. ¿Cuántos son los reyes latinos? Son 4. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio, Hostilio, Ancomarcio. ¿Hay que aprender sus nombres? No, no suelen venir. Pero ¿por qué sabemos sus nombres? Por la literatura. Y de aquí se puede hacer una pregunta de eco. La pregunta diría así. ¿Cómo se conoce o de dónde se obtiene información sobre los reyes latinos de las fuentes literarias? No hay evidencia material de su existencia, así que los reyes latinos pueden considerarse bien reyes legendarios, reyes legendarios. Los reyes etruscos son reyes históricos propiamente dichos, hay prueba de su presencia en Roma, y el primer rey etrusco que sometió Roma se llamó Tarquino Prisco. ¿Y qué hizo Tarquino Prisco? Comenzó con la urbanización de la ciudad. Construyó murallas perimétricas, colocó placas de granito en el suelo, sistema de alcantarillado, la cloaca máxima, y con todas esas estructuras Roma comenzó su urbanización, porque antes de los etruscos, Roma era un pueblucho de mala muerte, un lugar que apestaba, con su horrible ciénaga, al lado de pantanos. Los etruscos son los que urbanizan Roma, ¿ya? Introduciendo sus tradiciones. Después del rey Tarquino Prisco, viene otro rey etrusco llamado Servio Tulio. Y Servio Tulio es el famoso rey etrusco, hijo mío, recordemos esto, que hace un censo. Y de acuerdo al origen, comienza la división de Roma en jerarquías sociales. La organización social surge en este periodo, el de Servio Tulio. ¿Cuál es la organización social romana? Los patricios son la nobleza, los descendientes de una gens. Y tú dirás que es una gens, es una familia fundadora de la ciudad. Las gens son las familias fundacionales y sus descendientes son llamados patricios, la nobleza, la aristocracia, los grandes propietarios, los que tenían hegemonía al comienzo de la historia romana. Luego viene el pueblo común, el pueblo llano, el popularum, los plebeyos, dedicados básicamente a las actividades agropecuarias para vivir. Plebeyo significa hijo de la tierra, viven de la agricultura. Al comienzo los plebeyos que están aquí eran hombres libres, pero sin derechos, pero van a ir obteniendo derechos poquito a poquito. Progresivamente van a ir afianzándose derechos a través de la protesta popular, a través de formas tempranas de huelga. Los plebeyos van a ir haciéndose con derechos progresivamente. Los clientes. Un cliente es un plebeyo al servicio de un patricio. Para que se entienda mejor, ¿qué chico dice yo para el siguiente ejemplo, por favor? Los ejemplos son ilustrativos.
Ricardito es un plebeyo bien misio, bien pobre. Para vivir se pone al servicio de un patricio noble poderoso, que voy a ser yo. Mi nombre es Bruno, voy a ser Brunus Maximus. Ese va a ser mi nombre romano. Y adivina qué, Ricardo se pone a mi servicio. Yo le voy a dar pensiones y le voy a dar protección. A cambio de eso, Ricardo y su familia tienen que servirme públicamente. Si yo me voy de viaje, Ricardo y sus hijos son mi escolta. Si yo me presento en una ceremonia pública, sus hijas y su esposa me sirven públicamente. ¿Eh? Si yo me presento en un cargo público, cuento con el voto de Ricardo, su familia y sus amigos. ¿Se entendió? Es un plebeyo en condición de dependencia de un patricio. ¿Se entendió lo que es un cliente? ¿Eh? Muy bien, ya está. Debes saber que los esclavos son considerados mercancías y ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llega a ser esclavo en el mundo clásico? Hay dos caminos para la esclavitud. La guerra y las deudas públicas. Si una persona está muy endeudada, pierde su categoría de ciudadano y termina como esclavo. ¿Cómo se llama en Roma la esclavitud por deuda? Se llama nexum. El nexum es la esclavitud por deudas públicas. Muy bien. Chicos, hasta ahí, ¿todo está claro? El nexum es la esclavitud por deudas. ¿Todo está claro, chicos? Habla, habla. Muy bien, Ángela. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Danixa. Muy bien, Ashley. Muy bien, Camilo. Excelente. Buena, Nicole. Buena, Helencita. Estela siempre está atenta. Ahora sí, sigamos. Sin embargo, hijo mío, el último rey etrusco se llamó Tarquino el Soberbio. Este terrible rey será recordado porque durante su gobierno comenzó a hacer una serie de abusos sobre la gente. Su hijo, llamado Sexto, era un terrible hombre. Adivina qué le gustaba a Sexto. Su nombre lo dice, ¿eh? Sí. Y Sexto era violador. Ultrajaba a mujeres, pero no violaba a cualquier chica. Violaba a patricias, a nobles, a aristócratas. O ser un violador con un violador fashion. Y se fijó en la mujer más noble, buena y virtuosa de Roma, Lucrecia. Ultrajó a la bella y virtuosa Lucrecia. Cuando llegó su marido y le preguntó qué pasó en mi ausencia, la mujer acusó al violador. Pero cuando el marido se enteró que era el hijo del rey, no hizo nada. Y la mujer dijo, este hombre no me defiende, y se suicidó la pobre Lucrecia. Su sobrino, que era bien bravo, llamado Lucio Junio Bruto, su sobrino Bruto, vio a su tía muerta, agarró la sangre, se fue a la plaza pública, al foro, y dijo en un famoso discurso, he aquí la sangre de mi tía Lucrecia, ultrajada por el maldito Sexto Tarquino. Estos etruscos se creen con derecho de ultrajar a nuestras mujeres, mañana seguirán nuestras hijas, y generó una sublevación popular que terminó votando a los etruscos y liberando a Roma de su dominio. Roma obtiene su independencia de los etruscos en el 509 a.C. y los romanos un solemne juramento, nunca más ser gobernados por un rey. Cumplirán su promesa. El último rey de Roma fue Tarquino el Soberbio. Y se configura un nuevo sistema de gobierno, muy bien Estelita, llamada la República. Pregunta de Eco. ¿Cuál fue la causa para la sublevación romana y la expulsión etrusca? Bueno, en realidad los patricios y los plebeyos querían liberarse de este dominio, querían asumir el gobierno de su ciudad, querían su independencia. Y el pretexto
el detonante que hizo explotar este descontento social fue la violación de Lucrecia. Muy bien. Esa Estelita utiliza términos muy correctos, la deshonra, dice. Muy bien, Estelita, para no utilizar esas palabras tan feas, tan feas. Muy bien. Chicos, esto acaba nuestro descanso es 11:50 o es 11:55. No me acuerdo. Ok, Linoer, nos quedan 5 minutos. La República tiene 3 poderes: Senado, magistraturas y asambleas. El Senado asesorar a los magistrados, asesorar al magistrado. El magistrado es el funcionario que ejerce cargos públicos. Las magistraturas son los cargos públicos. ¿Y quién elige a los magistrados? Las asambleas, que en Roma son llamados comicios. Comicios, la asamblea popular. Así que son los 3 poderes de la República Romana: el Senado, las magistraturas y las asambleas. El Senado asesora a los magistrados, las asambleas los eligen, y los magistrados son los funcionarios públicos en la República. El Senado propone la ley, pero no la aprueba. La aprobación de la ley está en manos de las asambleas. Por si acaso, el Senado propone la ley, pero no la aprueba. La aprobación está en manos de las asambleas. Muy bien. Por otro lado, el Senado representa al Estado romano, o sea, se encarga de la diplomacia. Se encarga de la diplomacia. Muy bien. Listo. Por otro lado, debes saber, hijo mío, de que las asambleas eligen a los magistrados. ¿Quién es el magistrado más poderoso? El cónsul. La asamblea elige a los magistrados y la asamblea aprueba las leyes. Repito, Senado prepara, comicios, asambleas aprueban la ley. Me faltan 3 minutos. Creo que voy a acabar con el cónsul y de ahí viene el descansito. El cónsul es la magistratura superior, elegida por los comicios. Se eligen a 2 cónsules para cogobernar por 1 año. Así que es un cargo compartido por 2 autoridades, 2 cónsules que cogobiernan por 1 año. En Roma hay elecciones todos los años. El cónsul, hijo mío, es el líder de los ejércitos y tiene a su disposición a una serie de cónsules. Voy a explicar esto en un momento. Para que entiendas esto de patricio y plebeyo, lo voy a asociar a esto de aquí. Pero para explicar esto de aquí, voy a acabar primero esto de acá. Son mis complicaciones, son mis complicaciones. Pero hazme caso, Estelita, que vas a ver que al final vas a entender bien, chéverón. Aguántame un poquito para explicarte esta coyuntura de cónsul patricio plebeyo. Después del cónsul viene el pretor. ¿Qué hace el pretor? Gobierna una provincia. El pretor se encarga del gobierno y la administración de justicia en una provincia. Gobierna y administra justicia en una provincia. Eso hace el pretor. Luego viene el censor. El censor, hijo mío, se encarga del censo, estadística, conteo poblacional. Es un cargo importante, porque el censor crea la lista senatorial, la lista de los candidatos para el Senado. Ah, mira cómo funciona en Roma. Estas autoridades son elegidas por las asambleas y este censor elige a los miembros para el Senado. Interesante. Debes saber que el censor se encarga del censo, estadística, y el gobernante encargado de la administración del tesoro público se llama el cuestor. El cuestor es el funcionario económico, el tesorero del Estado, el que administra el erario, se encarga de la administración del dinero de la República. Muy bien, o sea, economía. Economía, estadística, gobierno y justicia en una provincia, cabeza de la República y de los ejércitos. Ahí están los cargos. Muy bien. El edil
es el gobernante local, el gobierno municipal, es el municipio romano. ¿Y qué hace el poder municipal? Obras públicas, se encarga del abastecimiento de agua, se encarga de la administración de alimentos, organizando el mercado, el servicio de provisión de alimentos, organización del mercado de la ciudad. Así que mercado, abastecimiento de agua, obras públicas, gobierno municipal, se encarga el edil. Muy bien. Edil se sigue utilizando para hacer referencia a los municipios hasta el día de hoy. El poder edil es el poder municipal. 11:55 en punto, regresamos a las 2:10. Volvemos.